Ok, les invito a abrir sus Biblias a 2 Timoteo otra vez. No voy a estar repitiendo todo lo que he mencionado en cuanto al trasfondo de Timoteo y su vida y el legado que él tenía de parte del apóstol Pablo y su mamá y su abuela en cuanto a su legado espiritual. Pero quisiéramos construir sobre el fundamento que ya habíamos mencionado y vamos a estar en 2 Timoteo 3 y 4 esta noche. Quisiera mencionar primero, antes de leer, vamos a leer desde 3:16, capítulo 3, versículo 16, hasta el versículo 8 de capítulo 4. Mencionamos al principio de que es muy semejante el tema que vemos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, pero hay un énfasis muy distinto. Vamos a ver, ya hemos visto de que el énfasis del capítulo 3 es sobre la persistencia fiel en la verdad de las Sagradas Escrituras, y que Timoteo, siendo hijo de Pablo en la fe, y Dios le había bendecido muchísimo por poder aprender mucho, tanto de las enseñanzas de Pablo como de su propia vida, y su ejemplo de la vida cotidiana. Así viajando con Pablo, participando en sus giros misioneros, y también a veces representándole en las iglesias. Pablo le dejaba y le enviaba para un ministerio, pero lo más importante que se ha mencionado en el capítulo 3 tiene que ver con el fundamento, el cimiento firme de las Sagradas Escrituras en la vida de Timoteo. El énfasis en el capítulo 3, y especialmente al leer versículos 16 y 17, que queremos ver, es en la autoridad y la utilidad de las Escrituras y su suficiencia absoluta por las necesidades de la vida y también del ministerio. Y cuando pasamos al capítulo 4, creo que a veces tenemos la tendencia de que leemos las Escrituras capítulo por capítulo, ¿no es así? Y tenemos la tendencia a veces de separar el tema de un capítulo del próximo capítulo, pero a veces deberíamos entender de que al hacer eso estamos perdiendo o no estamos comprendiendo algo de la continuación y el flujo de la escritura como fue escrito. Y vemos aquí, este caso aquí, que deberíamos entender que hay realmente una relación tan importante entre el capítulo 3 y el capítulo 4, y como hemos dicho, el énfasis en el capítulo 3 es sobre la autoridad y la utilidad de las Escrituras, como todas las que son totalmente suficientes para nuestra vida, para nuestro ministerio. El énfasis en el capítulo 4 es en la responsabilidad del obrero para usar bien la palabra. Y eso es algo que Pablo ya había mencionado en 2:15, cuando dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vamos a estar hablando, ya habíamos cortado la enseñanza la semana pasada, jueves pasado, en cuanto a los versículos 16 y 17. Entonces queremos mencionar el énfasis que Pablo da en 3, 16 y 17 a la utilidad de las Escrituras para que el obrero de Dios fuera bien preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice el versículo 17. Pero queremos ver, al pasar al capítulo 4, que Pablo va a
cargar a Timoteo que él aplique la verdad del 3, 16 y 17 a su propio ministerio. Y deberíamos entender de que Pablo, como ya habíamos dicho, él está anticipando su martirio muy pronto. Timoteo también está muy consciente de eso al recibir esta carta de Pablo. Él sabe de que probablemente no va a tener mucha oportunidad para recibir más enseñanza y para poder relacionarse personalmente con Pablo, porque no sabe cuándo va a morir, cuándo va a ser matado por su fe en Cristo y por su fidelidad a Cristo. Entonces, ahí vemos que Pablo va a encargar en los primeros versículos del capítulo 4, va a encargar a Timoteo que él use bien la palabra, habiendo ya establecido que la palabra es tan útil para todo lo que necesitamos en nuestra vida, en el ministerio, que Timoteo debe así esforzarse, que debe de todo corazón, debe darse a la obra del ministerio, entregarse a la obra del ministerio para hacer, tal como Pablo había mencionado en 3, 16 y 17, en cuanto a la provisión que Dios había hecho para cualquier siervo de Dios en su vida y en su ministerio, que Timoteo aprovechara de estas provisiones. Entonces, mirando ahora, queremos considerar, vamos a leer versículos 16 y 17 de 2 Timoteo 3, recordando la autoridad y la utilidad de las Escrituras, que es el tema principal, aunque tiene otras cosas que Pablo menciona en este capítulo 3, es el tema principal del capítulo, y la necesidad de mantenerse persistente en la verdad, en enseñar, en primeramente entender, enseñar y ejercer la verdad, ¿ya? Entonces, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, alentado por Dios. Ya hemos mencionado, enseñado sobre esto la semana pasada. Y útil, ¿ya? La utilidad de las Escrituras, el énfasis aquí, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se ve, el énfasis allí es sobre la suficiencia absoluta de las Sagradas Escrituras inspiradas, alentadas por Dios. Ahora, pero nota en el capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que quiere decir, te encargo solemnemente. Entonces, deberían entender de que este mandato, este encargo que Pablo está entregando a Timoteo, y está bien relacionado con lo que él había dicho en cuanto a la utilidad de las Escrituras, porque está encargando a Timoteo que él siguiera fiel en la aplicación de la palabra, en el uso de la palabra, con fidelidad. Y creo que deberíamos entender que Pablo, siendo ya anciano, sabiendo que tiene muy poco tiempo para vivir, y Timoteo, siendo su hijo en la fe, quiere dejarle encargado para que él siguiera el ministerio de la misma manera que Pablo lo había hecho, que se mantenga fiel en el ministerio. Entonces, por eso está encargando a Timoteo, seguramente que él encargaba a otros de sus discípulos de la misma manera, pero aquí encontramos que tenía una relación muy especial para con Timoteo, ¿ya? Y quiere, como él dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de huir, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple el ministerio. Ya, especialmente esos primeros 7 versículos. Ya vemos como Pablo realmente se está dirigiendo a Timoteo con toda la urgencia de un hombre que no va a tener mucho tiempo para poder conversar, para poder compartir con Timoteo, y quiere que él por lo menos entendiera la importancia de lo que él le está escribiendo. Siendo que yo puedo entender, siendo anciano también, no sé cuántos años tengo para vivir, pero cada vez yo pienso, bueno, que el tiempo es muy corto. ¿Y qué voy a poder hacer antes de morir para la gloria de Dios? Aún para Pablo estaba muy inminente en el sentido de que él sabía que en cualquier momento, podría ser cualquier día, quizás la próxima semana, pero tenía muy poco tiempo para vivir. A menos que Dios hiciera un milagro, pero él estaba convencido que sí iba a morir muy pronto. Y entonces, considerando esta urgencia, él quiere que la misma herencia, que el mismo legado que Timoteo había heredado de Pablo, de su abuela, su mamá, que él también compartiera este legado con la próxima generación, y que él siguiera fiel en la ausencia del apóstol Pablo, que él siguiera fiel en el ministerio, haciendo lo mismo que Pablo haría si fuera presente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que él está diciendo. Ahora, entonces, para ser más exactos en cuanto a lo que Pablo está diciendo a Timoteo, deberíamos mirar y considerar lo que él dice en cuanto a la utilidad de las escrituras inspiradas, útiles. En versículo 16 lo menciona, útil para enseñar. Entendemos que el siervo de Dios tiene que conocer, comprender las escrituras, pero la necesidad no es solamente de conocer, de aprender todo lo que se puede acerca de Dios y de sus propósitos, sino siempre estar enseñando, impartiendo conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. Y eso es el deseo del siervo de Dios, debe ser el deseo de cada siervo de Dios que pueda compartir eso. Pero el énfasis aquí es que las escrituras son suficientes. Su utilidad es para que el siervo de Dios puede ser preparado para enseñar. Después, para reprender. Ahora, ¿qué significa reprender? Básicamente es convencer de culpa. Podríamos pensar de Juan 16 y versículo 8, cuando dice que cuando el Espíritu Santo venga, el Consolador, que Él va a reprender al mundo de pecado, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Pero va a reprender, y la idea es de convencer del pecado. Las escrituras van
dar luz al corazón del hombre para que reconociera el pecado de su propio corazón, la perversión, la corrupción de su propio corazón. Pero reprender tiene que ver con hacer advertencias basadas en la palabra, advertencias y también refutar errores. Y vemos en las epístolas pastorales varias veces que Pablo menciona a Timoteo ciertas personas que se habían desviado, que realmente aún después de haber conocido la verdad, habían apostatado. Eso es el significado de apostatar. Es la idea de haber conocido la verdad, pero rechazando la verdad. Y por eso podemos ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 1, en versículo 18, que hay un ejemplo que se menciona allí, y dice, primeramente, encargando, y eso vemos en las epístolas pastorales, que Pablo está encargando a sus hijos en la fe. Ahora se dirige directamente a Timoteo y dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, que sigas militando la buena milicia, o peleando la buena pelea, ¿ya? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y se da cuenta que el versículo 20 menciona a algunos que ya hicieron eso, que naufragaron de la fe. Y son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo hablaba con claridad en cuanto a los errores de los apóstatas y los falsos maestros. Eso también podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 2, y versículo 15. Eso es un versículo que ya mencionamos, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y ahora, en el próximo versículo va a dar ejemplo de algunos que así hicieron. Dice, la palabra y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Se nota que el nombre es igual aquí, como uno de los hombres es igual. Himeneo se había mencionado en el 1 Timoteo 1 también, pero aquí se define más el error de su enseñanza, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, hay que reprender en cuanto a dar advertencias de la palabra de Dios en cuanto al pecado, el peligro del pecado, y también refutar los errores, serían errores en doctrina y en conducta. Hay que ser claros en cuanto a los errores de los que andan de su propio camino, del camino mundano, con su propia cosmovisión, que es muy distinto de lo que se enseña en la palabra de Dios. Entonces, hay que reprender señalando los peligros de seguir en este camino, convenciendo a las personas de que este es el camino de error. Es el camino diabólico, es el camino que Satanás quisiera que siguieran. Así denunciando a los maestros falsos también. Después dice, no solamente para enseñar, para reprender, sino para corregir también. Y si bien podríamos decir que reprender enfatiza el aspecto negativo.
el aspecto negativo del ministerio. Principalmente hablando, escribiendo a Timoteo, pensando de este aspecto de corregir, de reprender. Esto es el aspecto negativo, ¿no? De la obra pastoral. Pero corregir o la corrección enfatiza el lado positivo. No solamente se debe advertir al pecador que deje el mal camino, sino que debe ser orientado hacia el camino correcto y derecho. Y eso es de suma importancia, ya que el siervo de Dios tiene que ver la importancia de hacer lo bueno. Podríamos decir que está hablando ahí del carácter restaurador. Este aspecto, el carácter restaurador de la obra pastoral, no solamente es condenar el pecado, hablar de alguna manera, de usar la palabra condenando el pecado del corazón del hombre, sino que tiene que anunciar el mensaje de esperanza para todo pecador, sea un pecador incrédulo o sea un creyente que está predicando. Tiene que reconocer que hay esperanza de perdón para seguir adelante. Entonces, interesante, aún Daniel habla acerca de este camino correcto y la necesidad de orientar a las personas en la justicia. Y vamos a seguir con el próximo punto en cuanto a eso. Por eso mencionamos en Daniel 12, versículo 3. Hay un versículo muy interesante. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Interesante, ¿no? La idea de los que enseñan la justicia, ellos van a resplandecer como estrellas a perpetua eternidad. Entonces, pasamos de el corregir, también es muy relacionado con el próximo punto de utilidad que Pablo menciona en cuanto a las escrituras, cuando él dice para entrenar en justicia. Sabemos que el entrenar realmente es una cualidad que las escrituras pueden lograr, pero por medio de los siervos de Dios, y especialmente se logra eso, entrenar en justicia, dentro de una congregación, de una iglesia, se necesitan los unos de los otros, los hijos de Dios, para seguir aprendiendo y seguir fieles como discípulos de Cristo dentro de la congregación de la iglesia, cada uno animándose al otro para ser entrenado en justicia. No es solo cuestión de conocer qué es la justicia, sino entrenarnos o disciplinarnos en la manera de hacer lo bueno, de hacer lo justo en este mundo. Vemos que Pablo menciona la importancia, o sea, la meta a fin de que, el versículo 17, de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora pasamos al capítulo 4 y vamos a ver que que está bien relacionada. Pablo ya ha considerado que Timoteo tenía el privilegio de ser bien establecido en los principios de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Y aún durante su niñez había aprendido las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero seguía, después de su salvación, seguía
creciendo más y más, madurándose mucho más, siguiendo el camino de la verdad y también siguiendo el buen ejemplo que tenía el apóstol Pablo de cómo ministrar la palabra. Entonces, él ya tenía este privilegio de haber conocido la palabra. Pero ahora Pablo quiere que él estableciera un buen legado para sí mismo, un legado espiritual para los de la próxima generación, y que siga adelante, y por eso ya hemos mencionado que se encarga a Timoteo, encarezco, quiere decir encargar solemnemente. También a veces se dice testifico solemnemente, pero creo que el énfasis aquí es que se está encargando a Timoteo con un mandato que viene del mismo Espíritu Santo que Pablo le está compartiendo, y deberíamos entender eso cuando leemos las Escrituras, que cuando hay un mensaje de encargar, deberíamos ya prestar bastante atención qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y creo que, aunque eso se aplica especialmente al pastor, o a Timoteo siendo pastor, se da cuenta de que los principios que se mencionan aquí tienen que ver con el cumplimiento del ministerio. Y Pablo dice que en Efesios 4, que Dios envió a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, ¿para qué? A fin de que, ¿cómo? A fin de que sean perfeccionados los santos para hacer la obra del ministerio. Entonces, la obra es de todos los santos, de todos los hijos de Dios. Entonces, el ministerio, quizás deberíamos entender que Pablo se dirige especialmente al pastor, pero cualquier siervo de Dios, cualquier hijo de Dios tiene que tomar en cuenta estos principios que se mencionan aquí. Y hablo primeramente de predicar la palabra. Realmente son 9, no vamos a pasar mucho tiempo con cada uno, pero son 9 mandamientos imperativos que se encuentran aquí en esos 5 versículos, los primeros 5 versículos. Primero es predicar la palabra. Otra palabra que se usa para, en vez de predicar, es pregonar. Es la idea de dar a conocer oficial y públicamente un asunto de gran significado e importancia. Y entendemos de por qué se aplica esta palabra de pregonar a este asunto de tanta importancia. No podría haber algo de mayor importancia que la predicación de la palabra para la esperanza futura del hombre, para que otras personas conozcan a Jesucristo, para que su iglesia siga creciendo, y para que nosotros, como hijos de Dios y como iglesia de Dios, logremos los propósitos que Dios ha fijado para nosotros. Después, versículo 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La idea ahí de instar, debes estar disponible y aprovechar de cada oportunidad. Aprovechar de la oportunidad. Y brevemente, considerando la urgencia de Pablo al escribir a Timoteo, él está haciendo lo mismo, aprovechando de esta oportunidad para escribir a Timoteo, probablemente la última vez que tiene la oportunidad para encargar a Timoteo estos asuntos tan importantes. Entonces está diciendo, como dice Pablo en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días
son malos. ¿Ya? Y el aprovechar bien del tiempo en el contexto de Efesios 5 es el ser sabio y no necio. El sabio es el que aprovecha bien del tiempo. Es interesante pensar también en cuanto a esto de que instes a tiempo y fuera de tiempo. Recuerda lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 3 y versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y se ve ahí que instar a tiempo tiene la idea de estar preparado en cualquier momento para responder según la dirección del Espíritu Santo en nuestro corazón, que usemos la palabra en el contexto de lo que está hablando aquí. Y creo que la idea es que estés dispuesto y listo y preparado para usar la palabra de una manera eficaz, de comunicar la palabra. Redarguye, que redarguye realmente es, en original, es la misma palabra que encontramos en el versículo 16, 3:16, cuando dice para redarguir, está diciendo a Timoteo que haga lo mismo, que quiere decir convencer de culpa. Ahora, como habíamos mencionado, el Espíritu Santo mismo es el que convence de culpa. Él es el que redarguye más que todo. Pero la verdad es que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, y la palabra de Dios comunicado por el siervo de Dios para poder convencer al hombre de su propia culpabilidad. Entonces, tenemos que, como siervos de Dios, redarguir en el sentido de presentar la verdad de la palabra de tal manera que el hombre entienda su propia culpabilidad, su propio pecado delante de Dios. También dice reprende. Ahora, es un poco más fuerte esta palabra reprender en el sentido de que está hablando de reprochar. Es reprochar severamente. O sea, la idea es que no podemos comunicarnos en un sentido muy, ¿cómo podríamos decir? Sin claridad. No podemos comunicar de esta manera. Tenemos que comunicar con toda la claridad de las Escrituras, usando las Escrituras de tal manera que la gente reconociera su propio pecado en este mundo. Hay tanto que se llama bueno que no es, y lo malo se llama bueno. ¿No es así? Entonces, tenemos que con las Escrituras refutar las mentiras del mundo y de Satanás mismo que se comunican en nuestra sociedad por proclamar las verdades de las Escrituras. En cuanto a todos los principios de la vida que el mundo realmente ha desviado mucho, ha caído muchísimo de los principios bíblicos que Dios exige y demanda, especialmente de sus siervos, de sus hijos, pero deberíamos así proclamar la palabra de tal manera que la gente se dé cuenta que nosotros hacemos las cosas de tal manera porque las Escrituras
nos dicen así que tenemos que hacerlo. ¿Ya? Que como hijos de Dios no vivimos según nuestra opinión de que lo que sea bueno o lo que sea malo, ¿no? Vivimos según lo que nos dice Dios en cuanto a definir lo bueno y lo malo. Y vemos mucho en cuanto a la familia de hoy en día que se está destruyendo porque las personas no reconocen los principios establecidos por Dios de un hombre y una mujer casándose y así que ellos tengan hijos que se multipliquen para la gloria de Dios y que no hay otro modelo que se debe seguir, que puede seguir, sino que como creyentes tenemos que seguir este modelo y igualmente con el concepto del sexo, que es algo que es bien definido en las escrituras, que hay dos sexos, y podría decir dos géneros, no hay más. Pero la gente se puede confundir bastante. Si seguimos las enseñanzas de la Biblia, no hay duda en cuanto a eso, y tenemos que seguir entonces reprendiendo, condenando las enseñanzas falsas que escuchamos en el mundo, exhortar, eso es una palabra muy interesante, porque la base de esta palabra es la misma de donde tenemos el término que se usa para el Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan. Cuando Él se llama el Consolador, realmente eso es el exhortador, el que exhorta, es el paraclete en el original. Y aquí está hablando de alentar, de exhortar. El Espíritu Santo es el exhortador principal en nuestras vidas. Él es el exhortador principal. Cuando nosotros vamos usando las escrituras, debemos hacerlo de tal manera que la gente fuera alentada y que podamos infundir ánimo en el corazón de las personas escuchando la palabra, que ellos siguen las enseñanzas de las escrituras y se den cuenta que hay esperanza para cualquier circunstancia o aflicción o dificultad que estamos experimentando y que tenemos, si somos hijos de Dios, tenemos la presencia del mismo exhortador espiritual divino en nosotros, que es el Espíritu Santo. Él es el que exhorta. Y interesante que aquí menciona, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia, que tiene que ver con una amable perseverancia con las personas. Y especialmente en el ministerio, tenemos que tener bastante paciencia para con las personas que han errado, que han pecado, ¿no? El pecado es nuestro problema principal del hombre y sigue siendo el problema principal del creyente cuando no obedece la palabra y cuando se rinde a la tentación del momento. Ya el creyente, muchos de sus problemas suceden como resultado del pecado en su vida, pero hay que exhortar a las personas que han errado, dar esperanza a los incrédulos para que conozcan a Cristo, así que puedan comenzar su andar para con Dios, su vida en comunión con Dios, y para los creyentes que por medio del pecado ya se ha roto la comunión para con Dios, que para poder
experimentar el gozo y paz de la vida que Dios quiere, tiene que así confesar su pecado, arrepentirse del pecado y acercarse a Dios. Entonces, la exhortación tiene que ver con todo eso, pero el Hijo de Dios que quiere así, o el ministro de Dios, tiene que con bastante paciencia animar, alentar a los que necesitan levantarse de alguna caída o de alguna dificultad. Dice versículo 6, no es versículo 6, creo que es versículo 5, ¿no? Versículo 5. Sé sobrio en todo. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Bueno, la persona sobria es tranquila, estable y sana de mente. ¿Cómo podemos mantenerlos con esta actitud y con estas calidades en nuestra vida de ser estables, sanas de mente? Bueno, creo que hay muchos versículos que podríamos mencionar para el creyente, para que pueda mantenerse sobrio, pero un ejemplo sería 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, sin preocupación en la vida, tranquilo, estable y sana de mente. Es interesante que en 1 Tesalonicenses 5, versículo 6, Pablo menciona a la iglesia de Tesalónica la necesidad de ser sabios y sobrios. Entonces, 1 Tesalonicenses 5, versículo 6, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Así se ve que en estos 3 versículos dice Pablo 2 veces, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ser sabios, ¿por qué? Porque somos del día, no somos de noche. Somos los que andamos en la luz de las Escrituras, que al andar en la luz podemos mantenernos sobrios. Versículo 7, eso es muy interesante a la luz de lo que hemos visto de las cualidades en la vida de Pablo. En capítulo 3, que Pablo decía que Timoteo debe seguir su ejemplo de Pablo. Y en versículos 11 y 12, de 2 Timoteo 3, habla acerca de sus persecuciones, padecimientos. Ya habíamos mencionado, aquí está mencionando probablemente los primeros padecimientos de Pablo que Timoteo había visto. Porque Pablo llegó con Bernabé allí a estas ciudades que se mencionan ahí, Antioquía, Iconio y Listra. Y ahí experimentó mucha persecución, incluyendo que en la ciudad de donde venía Timoteo fue apedreado, ¿ya? Y le dejaron por muerto, ¿ya? Entonces, él dice que debería estar dispuesto a sufrir por el propósito nuestro. Y es bien claro a ver el testimonio de Pablo. Su propósito
propósito era glorificar a Cristo, cumplir el ministerio que Él le había dado, y no le importaba las aflicciones, y decía, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. ¿Ya? Y eso es lo que Pablo quería para Timoteo, que él manteniera este concepto, este principio en su propio corazón, que Cristo sea la vida para él, y que ganancia, la muerte fuera ganancia. Así estaba pensando Pablo. Ahora, hay bastante relación entre este mandamiento, soporta las aflicciones. Soportar las aflicciones no solamente quiere decir que voy a sobrevivir. Sobrevivir las aflicciones, sobrevivir los padecimientos. No es el concepto bíblico que deberíamos tener, sino debemos regocijarnos en medio de los padecimientos, como estaba haciendo Pablo, en medio de su encarcelamiento, anticipando la muerte inminente. Él estaba ahí regocijándose y estaba siempre diciendo que siempre deberíamos regocijarnos. Número 8, en cuanto a los imperativos, es haz obra de evangelista. Siempre Timoteo debe hacer la obra de evangelista. Interesante que Pablo habla acerca del don de evangelista que Dios había dado a la iglesia. Ya hemos mencionado en 4:11 de Efesios que Pablo habla acerca de 4 dones especiales que Dios dio a la iglesia, que son profetas, apóstoles, evangelistas y pastores maestros. ¿Ya? Entonces, no se sabe si realmente Timoteo tenía el don de evangelista, de evangelizar. Hay algunos que piensan que sí. Quizás lo que vemos que es muy interesante en 2 Timoteo 1, y ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, parece que Timoteo necesitaba que alguien encienda un fuego debajo de él, ¿no? para avivar, ¿no? Para avivar, ¿no? Avivar el mismo don que Dios le había dado. ¿Ya? No se sabe si su don es evangelismo, pero si seguimos leyendo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Por lo menos Dios le está animando en cuanto al evangelismo aquí en este versículo, tal como hace en capítulo 4, cuando dice, haz obra de evangelista. Ahí dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, sigue hablando acerca de que tiene que estar dispuesto para poder aún morir por la causa del Evangelio. Aún más claro, Pablo, su propio testimonio que da en 2 Timoteo 2, y dice, en cuanto a su propio testimonio, creo que debemos comenzar con versículo 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta aflicciones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Ahora, esta es
el concepto, esto es la filosofía de vida que Pablo comunicaba continuamente a sus discípulos, incluyendo a Timoteo. Versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Creo que es muy poderoso el mensaje de Pablo a Timoteo sobre la importancia de hacer obra de evangelista perfectamente dispuesto a soportar maltratos cuando quiera y donde quiera que le toque sufrir, aún gozándose cuando se le tenga por digno de sufrir deshonra por el nombre de Cristo. Recuerden lo que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 4, 5, en Hechos capítulo 5, cuando ellos fueron llevados ante el concilio. El concilio les dijeron que no hablaran más de ese mensaje, de este Cristo. No debes estar proclamando este mensaje. Y dijeron, ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o debemos obedecer a Dios? ¿Ya? Pero lo interesante es que sí, los dejaron libres, pero el testimonio de 5:41 de Hechos es muy interesante. Hechos 5:41. Quizás vayando 40 para tener un poco de contexto. Y convinieron con él, eso es con ¿cómo se llama? Gamaliel, ¿no? Que le había dicho que deberían dejarlos salir, porque si es de Dios, no van a poder evitarlo, ¿no? Entonces, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es el espíritu de obediencia, de sumisión completa del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo quería comunicar a Timoteo, cuando él decía ahí, haz obra de evangelista, ¿ya? Obra de evangelista y soportando las aflicciones. Creo que hay bastante relación entre estos dos mandamientos. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y últimamente cumple tu ministerio. Cumplir al máximo tu ministerio es lo que está diciendo Pablo. Y lo está diciendo porque él quiere que Timoteo se mantenga fiel. Son como su hijo de la fe de Pablo. Pablo quiere que por medio de Timoteo, que siguiera su legado, aún más. Creo que es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta también. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para seguir fiel en el ministerio, tal como Pablo estaba así encargando a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso? ¿Oremos? Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias por ejemplos fieles como Pablo y Timoteo que tenemos en las Escrituras, y por la misma palabra tuya, que es
autoridad absoluta y totalmente suficiente para nuestra fe y para nuestra guía de vida. Te damos gracias por poder estudiar tu palabra esta noche y te pido que tu mismo Espíritu aplique este mensaje a nuestros corazones para mantenernos fieles, aprovechando bien el tiempo. Los días son muy malos hoy y ayúdanos hasta que Cristo venga como iglesia, que esta iglesia siga fiel como luz en la oscuridad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.